Vamos a tocar el tema de los 5 ministerios, que podemos llamar 5 dones ministeriales. Y hay varias partes. Necesitamos poner un fundamento para esta enseñanza. Los 5 dones ministeriales están en la carta a los Efesios capítulo 4. Es el único lugar que los tenemos los 5 juntos, pero están repartidos por todas las Escrituras. Necesitamos entender que con la resurrección de Yeshua hubo un cambio en el mundo entero, tanto físico como invisible. Algo nuevo se introdujo en el mundo, que es el nuevo hombre. Hay una nueva creación y necesitamos asimilar muy bien este concepto, que realmente hay 2 razas humanas creadas por Dios. Una es terrenal y la otra es celestial. Una es mortal y la otra es inmortal. Hay 2 creaciones. Como está escrito, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si miramos en 1 Corintios 15, versículos 42 al 49, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Ahí tenemos 2 tipos de cuerpo pertenecientes a los 2 tipos de hombres. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Toma nota que habla de cuerpo, está hablando de algo físico, pero es un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural o animal, como se puede entender el texto griego ahí, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Eso está citando ahí Bereshit, Génesis. Y luego hay un paralelismo con la nueva creación. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. O sea, la procedencia del segundo hombre es desde el cielo. Como el primer hombre fue sacado de la tierra, el segundo hombre procede del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, es el cuerpo actual que tenemos, traeremos también la imagen del celestial, que todavía no lo vemos en nuestro cuerpo físico. Hubo un momento de mucha crisis en Israel, en la historia, cuando el Eterno quiso destruir a todo el pueblo. Cuando habían hecho el pecado del becerro de oro, Hashem dice a Moshe Rabbeinu: déjame, no ores, no intercedas, déjame en paz, que quiero destruir el pueblo. Y de ti voy a hacer otro pueblo nuevo. Hashem puede hacer eso, tiene toda no solamente capacidad, sino todo el derecho de hacer eso. Él es el dueño de su creación, puede hacer lo que quiera. Y Moshe intercede, y él no deja a Hashem, él no obedece. Dice Éxodo 32, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Eterno dijo a Moshe:
al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Es decir, no tendrá vida eterna. Hashem tiene la capacidad de destruir a todo un pueblo. Y aquí hay una imagen, una sombra, una proyección de que Él es capaz de destruir al primer hombre, pecador, y quiere crear uno nuevo. Vemos eso aquí reflejado en toda la historia con Moshe, con Israel. A Israel lo va a destruir, pero de ti voy a sacar otro Israel nuevo. Moshe entra y salva al pueblo. Hay un midrash que está en Pesikta Rabati 36 que dice: y el santo bendito sea hizo un pacto con el Mesías y le dijo: los pecados de aquellos que sean perdonados por tus méritos causarán que seas puesto sobre un yugo de hierro y te harán semejante al becerro cuya vista es sombría, y atarán a tu espíritu ese yugo, y por causa de sus pecados tu lengua se pegará a tu paladar. ¿Estás listo para sufrir esto? Dijo el Mesías al santo: ¿durará muchos años tanta agonía? Y el santo le dijo: por tu vida y por mi cabeza, por tu vida, por mi cabeza, 1 semana solamente he decretado para ti. Pero si por ello fueses afligido, los destruiré ahora mismo. ¿Ves? Otra vez. Estoy dispuesto a destruir al pueblo entero. Pero el Mesías le dijo: soberano del universo, con toda la disposición de mi alma y el gozo de mi corazón, tomaré esto sobre mí con la condición de que ni una sola alma de Israel perezca, y no solamente aquellos que serán salvos en mis días, pero aún todos los que hayan muerto, desde el primer hombre hasta ahora, y también los que no hayan nacido aún, y además aquellos que sea tu intención crear. Estoy dispuesto a todo esto y que sea la condición que caiga sobre mí. Muy bonita esta disposición del Midrash, mostrando el corazón de Mashiach, que es el mismo de Moshe Rabenu. Yo estoy dispuesto a sufrir para salvar al pueblo. Ahora, tenemos la solución de Hashem para el ser humano que es mortal. Él tiene que pasar por la muerte. Está escrito en 1 Corintios 15:22: porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Tenemos ahí el concepto de la siembra y la cosecha, de la semilla que cae en la tierra y muere y saca otra cosa. Pero esa nueva cosa no está totalmente desconectada de la semilla que tú sembraste. Sale de ahí. Depende de la muerte de la primera semilla para que salga de la nueva. Es un principio bien bonito que Hashem ha puesto en la creación. Entonces, en Adán todos mueren. Es decir, la primera raza humana está condenada a la muerte. No hay nadie que pueda vivir eternamente sin pasar por la muerte. Yo creo que incluso Elías y Hanoch tendrán que morir. El proceso de muerte puede ser también instantáneo cuando el nuevo hombre sea manifestado y se pueda revestir los que vivan en ese momento. Cuando el nuevo hombre sea manifestado totalmente, la muerte es más rápida, como el abrir y cerrar de ojos, y ahí puede haber un revestimiento del nuevo hombre que absorbe el viejo para los que vivan en el momento. Pero todos, absolutamente todos los que han nacido de mujer tendrán que pasar por la muerte. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice: por el amor, pues el amor del Mesías nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos,
Aquí tenemos el concepto de la representación o representatividad. Gracias. Por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jeremías 18, 1 al 6. Palabra que vino a Jeremías de parte del Eterno diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y he aquí estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Aquí tenemos el mismo concepto. El primer hombre se destruyó, se dañó, se echó a perder, pero hay que crear uno nuevo. Y en este caso es del mismo lodo. El mismo material se usa para los dos. Y del primero el Eterno saca al segundo. Entonces vino a mí la palabra del Eterno diciendo: no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Eterno. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Aquí Hashem está revelando que tiene planes de hacer un Israel nuevo, pero es un Israel de la misma materia, del mismo cuerpo, del mismo grupo que se echó a perder. No lo rechaza, no lo tira a la basura, sino usa el mismo material. Y entramos ahora en un concepto bien complicado, porque no es fácil entenderlo. Yo tengo que confesar que llevo más de 40 años intentando entender este concepto. ¿Qué es la congregación del Mesías? Él dijo: yo edificaré mi congregación. Según tengo entendido, es el resultado de la resurrección de Yeshua, porque se compone de las personas que hayan experimentado el nuevo nacimiento. El nuevo hombre es el componente que conforma la congregación del Mesías, no el viejo hombre, no el hombre mortal. Es el hombre inmortal que puede ser parte de la congregación del Mesías. Y ahora no estamos hablando del Israel terrenal. Por supuesto, tenemos diferentes niveles de congregaciones de Dios. ¿Israel es la congregación de Dios? Claro que sí. En el sentido terrenal, nacional, físico. Jacob es el nombre del que toma del talón, que es lo más bajo del ser humano. Jacob es el nombre bajo. Luego tiene otro nombre, Israel, que es un nombre espiritual. Y luego tiene otro nombre más elevado, que es Yeshurun. Esos son los tres nombres que Hashem ha puesto sobre su pueblo. Son tres niveles de espiritualidad. Jacob, Israel y Yeshurun. Yeshurun se mencionan pocas veces. Esa palabra es pocas veces. Pero habla de Yashar, que significa recto. También la misma raíz, el inicio habla de Yeshua, Yeshu. Puedes conectar también con él ahí. Es lo más elevado.
En Mateo 16, 13 al 20, vamos a leer un texto y yo pido a Hashem que nos desenvenene de toda influencia católica, porque este texto ha sido tan dañado que al acercarse a él es fácil caer en la trampa de ese espíritu maligno que ha estado gobernando sobre este mundo durante muchos años. Pero tenemos que mirar qué dice el texto. Aquí tenemos mensaje y material para profundizar en el tema. Cuando llegó Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: sí, eso es viejo, ya vendrá el otro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua respondiendo le dijo: dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías. Aquí estamos enfrente de ciertos términos bien fantásticos. Primero, se habla de la identidad de Yeshua. ¿Quién es? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? O el Hijo del Hombre, como así se llamó él. Y luego pregunta a los discípulos. Y Simón Pedro, él habla en nombre de los 12. Y él tenía una revelación. Y esto es muy importante. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Estos términos son muy profundos y para muchos estudios, pero no vamos a profundizar en eso ahora. Pero lo interesante es que Yeshua dice: tú has tenido una revelación. Mi Padre en los cielos te ha revelado que yo soy el Mesías. Y ahora, por haber tenido esa revelación, yo te digo una cosa. Tú eres Pedro, Petros, que significa piedra. Y luego sigue diciendo: sobre esta roca, y ahí hay otra palabra, Petra, si miramos el griego. Pero Yeshua no hablaba en griego. Pero parece que Pedro o Petros se llamaba Petros, que era un nombre griego, que había mucha influencia griega en ese tiempo. Pero tenía otro nombre, Simón. Porque dice, respondiendo Simón Pedro, Simón es el nombre hebreo y Pedro es el nombre popular de la influencia griega de la época. Y Yeshua está utilizando, parece ser, en este contexto, su nombre griego, que significa piedra, para hacer un juego de palabras, para darle una identidad aquí. Yo estoy ahora refiriéndome a tu nombre que significa piedra, porque aquí estamos hablando de una piedra. Y él no habla en griego, entonces no puede haber dicho piedra en griego cuando seguía hablando, ¿verdad? Es como decir, tú eres flower y es demasiado cercano. Tú eres rock, o tú te llamas stone
y sobre esta piedra yo edificaré algo. Son dos palabras totalmente diferentes, que son de dos idiomas diferentes. Porque él no hablaba griego, y tenemos que tener muy en claro eso, amados. No saques enseñanzas de las traducciones. Puedes sacar enseñanza, pero no doctrina. No bases doctrina sobre traducciones. Yeshua no hablaba en griego. Hablaba en arameo o en hebreo. Ahora, los católicos dicen que Pedro es la roca sobre la que Jesucristo edificaría su iglesia, que sería la iglesia católica. Los protestantes dicen, no, Pedro significa piedra y Jesús dijo roca. Petros y Petra, que son dos palabras, y piensan que Jesús hablaba en griego. Claro, como era Jesús, hablaba en griego, pero Yeshua no hablaba en griego. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Conocéis la película del violinista en el tejado, ¿no? Que uno dice, es así, dice, tienes razón. Y el otro dice, es así, es lo contrario, dice, también tienes razón. Y el tercero dice, pero no puede ser que uno tenga razón y el otro también, que dice lo contrario. También tienes razón. Bueno, la Iglesia Católica no tiene razón en que se construyó una iglesia en la tierra. El problema de la Iglesia Católica es que quieren construir en la tierra algo que Dios quiere construir en el cielo, y es totalmente diferente. No puedes construir de hombres mortales algo que Dios quiere construir de hombres inmortales. Son dos mundos totalmente diferentes. Y ese es el gran error del cristianismo, que han querido bajar las cosas celestiales a un mundo político, religioso, físico. Ahí está todo el error. Pero sí tenemos que reconocer que Yeshua habla a Pedro diciendo algo que sobre ti, de alguna manera, voy a construir algo. Acuérdate que la palabra piedra en hebreo es even, que viene de la misma raíz o tiene una conexión con ben, y binyan, baná, que significa construir, edificar. Entonces es más que una construcción con una piedra en el ángulo y un edificio encima de la piedra. Aquí está usando la misma palabra hebrea de Pedro, que es even, haciendo un juego de palabras, diciendo voy a construir algo. Y es el mismo concepto de familia, de ben. Ben es la misma raíz que binyan. Ben significa hijo, binyan es construcción. Baná es la raíz. Construyó, edificó. Y cuando hablas de un hijo, aquí también tienes el concepto de hijo de Dios, es una construcción. Porque cuando tienes hijos, estás construyendo una casa en el sentido de familia. Acuérdate que en hebreo casa es también familia. Casa significa familia, casas paternas, no significa casas que construyeron los padres. En el sentido físico, habla de familias, de personas. Construir una casa en hebreo tiene dos significados: construir un edificio y edificar una familia, tener hijos y nietos y una descendencia. Entonces aquí está todo el concepto de construcción de una familia, de un pueblo. Y sobre esta roca, por supuesto, como dicen los protestantes, sobre la revelación que tuvo Pedro acerca de Yeshua, que él era el Hijo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es una revelación, y esa es la roca, porque dicen las Escrituras que Mashiach es la roca, y sobre esta roca yo edificaré mi congregación. Eso es cierto, pero también Pedro está incluido, porque sobre Pedro Yeshua iba a construir algo. Pero hay algo más aquí, hay cosas tremendas y fantásticas.
En hebreo, en la traducción de Dietrich, Vegam ani omer lecha ki ata Petrus. Aquí vemos que han usado la palabra griega Petrus. Ve'al hatzur hazeh, y sobre esta roca. Y ves que es otra palabra totalmente diferente, tzur, que es roca en hebreo. Evne et kehilati, yo edificaré, construiré mi congregación. Vesharei sheol, yo lo yigberu aleija, y las puertas del Sheol no se esforzarán o no tendrán fuerza sobre ella. Ok. Tenemos 3 conceptos en la Torá de la congregación del Mesías. Encontremos los 3 en el relato de la guerra, de las leyes de la guerra en Deuteronomio 20, versículos 5 al 7. Y son 3 grupos que se separan del ejército porque tienen compromisos diferentes. Y el primero es, vamos a leerlo, los oficiales hablarán al pueblo diciendo quién es el hombre que ha edificado una casa. Mira, aquí tenemos la construcción de una casa nueva y no la ha estrenado. Aquí se habla de un edificio. Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. Luego, ¿quién es el hombre que ha plantado una viña? Aquí tenemos una plantación y no ha tomado aún de su fruto. Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. Tercer grupo, ¿y quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro se case con ella. Tenemos aquí 3 conceptos: una casa, una viña y una mujer. Los 3 hablan de la congregación del Mesías. Estos 3 grupos son separados del ejército de Israel. Son elevados, digamos, son separados porque tienen otra misión. No pueden estar en la batalla. Y aquí hay una alusión a los 3 conceptos que se usan para identificar la congregación del Mesías. Y ellos son sacados de Israel, elevados a otro nivel. Ahora, acuérdate de lo que dijo Hashem a Moshe Rabenu: yo te puedo sacar de ti un pueblo nuevo. De tus hijos yo puedo construir una nación entera. Y Moshe rehusó y dice: no, yo bórrame del libro, salvo al pueblo. Entonces va a venir otro que es como Moshe. Y Hashem está diciendo: el primer hombre lo voy a matar, pero voy a crear un hombre nuevo, y de ti sacaré el pueblo. De ti voy a construir una familia que va a durar eternamente. Acuérdate de qué tribu venía Yeshua. De la tribu de David, de la casa real. Entonces todos los que salen de él son reyes, son gobernantes. Los que salen de él, porque él es como una madre o un padre en el sentido de que produce hijos con su muerte y resurrección. De ahí salen los nuevos hombres. Vamos a leer en 2 de Samuel 7:1 en adelante. Sucedió que cuando el rey moraba en su casa y el Eterno le había dado descanso de sus enemigos por todos los lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Eterno está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Eterno vino a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David,
así dice el Eterno, ¿eres tú el que me vas a edificar una casa para morar en ella? Pues yo no he morado en una casa desde el día en que salí de Egipto, en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Eterno de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni les aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos sus enemigos. Y el Eterno también te hace saber que el Eterno te edificará una casa. El Eterno te edificará una casa. Aquí está la misma raíz de edificar. Yeshua, cuando hablaba con Shimón y los demás, sobre esta roca edificaré, está conectando con esta profecía. Por Gezerah Shavah, por similitud de expresiones, podemos conectar los dos textos. Aquí dice que Hashem va a edificar una casa, y lo dice a David. Cuando tus días se cumplan, aquí no se habla, aquí se habla de dos casas. Acuérdate que construir una casa en hebreo significa dos cosas. Habla de un edificio físico y un pueblo, una familia. Es el mismo concepto, pero en dos diferentes niveles. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Aquí es una edificación de su descendencia, de la familia. Y luego hay una edificación también física. Él edificará casa a mi nombre. ¿A quién se refiere? A Salomón. Pero también al Mesías, que va a construir un templo físico en Jerusalén. Mashiach restaurará el templo y el servicio en el templo. Pero son dos niveles de cumplimiento de la profecía, por lo menos dos. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. No en el sentido mexicano. Yo seré padre para él. Padre. Yo soy tu padre. Cuando cometa iniquidad, aquí no se refiere a Mashiach, Yeshua, sino a Salomón y los demás descendientes. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Shaul, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Aquí se habla de una estirpe real que va a ser sacada de los lomos de David. Una familia. Y en sentido profético habla de que del descendiente de David va a salir algo que va a gobernar eternamente. ¿Ves la proyección profética de lo que habla Hashem aquí? Muchos niveles al mismo tiempo. Son 3 niveles de construcción. Casa física, descendencia física de David, descendencia espiritual celestial de David.
a través de Mashiach. Son 3 niveles de cumplimiento. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Bendito sea Hashem por esta revelación. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Eterno y dijo: ¿Quién soy yo, oh Señor Hashem? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Hashem, Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres. Bueno, otra versión dice, y lo has hablado de forma de cómo hablan los hombres, oh Hashem, Dios. ¿Y qué más podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo, oh eterno Hashem. A causa de tus palabras, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh Hashem eterno, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni a Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses? Pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Hashem, has venido a ser su Dios. Y ahora, oh eterno Hashem, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa, y haz según has hablado. Y sea engrandecido tu nombre para siempre al decirse el Eterno de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Hashem, de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Ahora pues, oh Señor Hashem, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Y ahora ten en bien bendecir la casa de tu siervo. Ahí se refiere a la estirpe, ¿verdad? No a la casa física. A fin de que permanezca para siempre delante de ti. Porque tú, oh Señor Hashem, has hablado, y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Aquí hay una connotación de un ser humano que no puede morir, algo eterno, el hombre que no puede morir, el hombre inmortal, establece para siempre mi descendencia. Entonces, sobre esta roca, ¿a qué se refiere? ¿Sobre Pedro o sobre el Mesías? Se refiere a ambos. En Génesis 28, 22 tenemos la palabra Eben. Tenemos 3 palabras en hebreo para piedra y roca. 3 palabras. Eben. Tenemos la palabra tzur en Éxodo 17, 6. Y tenemos la palabra sela, que se traduce como peña, en Números 28. En Génesis 28, 22, Jacob está haciendo una promesa. Él había estado durmiendo debajo del cielo y puso una piedra como cabecera. Y ahí usa la palabra Eben.
Y él da una promesa, dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Aquí tenemos también escuchamos el eco de las palabras del Mesías, Yeshua, en este texto. ¿Ves? Aquí hay una piedra y voy a construir una casa sobre esta piedra. Mira, Jacob está hablando. Aquí se refiere a algo físico. Es la casa del templo. Los sabios discuten dónde estaba Jacob durmiendo. Se llama Betel, ¿no? ¿Qué significa casa de Dios? Y hay lugares en Israel donde pusieron ese nombre. Hay un Betel más al norte que Jerusalén. Yo creo que él estaba en Jerusalén, durmiendo, donde vio la escalera. Y él pone aquí una piedra. Dice, sobre esta piedra se edificará una casa. Será casa de Dios. Luego tenemos en Éxodo 17, versículo 6, cuando Hashem hace el milagro de sacar agua de la roca en el desierto. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb han traducido aquí, vamos a decir roca de Horeb o Horeb, que es algo bien alto, una roca fuerte, no es una colina. Y golpearás la peña o la roca y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Rabí Shaul dice en 1 Corintios 10 que la roca era el Mesías. Pero por supuesto una piedra no es el Mesías, es una figura, alusión. Y la primera vez Moshe tuvo que golpear la roca y salió agua. Se partió la roca por un golpe. Esa es la muerte de Mashiach, donde sale agua. Pero la segunda vez no tenía que golpear sino hablar. Y ese fue su pecado, ¿no? De no haber hablado sino golpeado la segunda vez también. Pero él tenía que haber hablado a la roca porque ahí tenemos otra palabra en hebreo, en Números 20, versículo 8, que es la palabra Sela, que son 3 palabras diferentes aquí. Pero yo no creo que podemos dividir las palabras demasiado. Todas hablan del Mesías y todas están incluidas en ese juego de palabras que Yeshua hace con Pedro en ese momento. Y tiene conexión con lo que hay aquí en la Torá. Tiene conexión con Eben, tiene conexión con Tzur, tiene conexión con Sela. La segunda vez no hay que golpear, solamente hablas y tiene que salir agua, porque ya fue golpeado una sola vez. Ya no va a morir otra vez por nuestros pecados. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y a Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña. De esa muerte y resurrección saldrán aguas de vida, la descendencia de Mashiach, que va a gobernar eternamente. Hashem construirá una casa, sacará de los lomos de David y su descendencia. Y esa descendencia será la congregación de Mashiach, que no es el primer hombre, es el segundo hombre. ¿Lo vemos? ¿Lo aceptamos? Padre, pido que reveles esto a nuestros corazones, que entendamos esto. Esto significa que las personas que están en tu congregación, si no han nacido del Espíritu, si no han recibido en su interior la nueva creación, ellos no son parte de la comunidad del Mesías. No son parte de la comunidad. Ellos son parte de la comunidad física que se ve, que se abraza y que saluda, que el Señor te bendiga. Y quizás le llamas hermano, pero quizás no es tu hermano, porque no nació del Espíritu. El nuevo nacimiento es una experiencia real que tú puedes decir,
me pasó en tal día, en tal momento, yo estaba en esa situación y hubo un cambio, algo pasó dentro de mí, algo entró en mí. Nací de nuevo. Quizás un niño que nace en un hogar de creyentes no pueda decir exactamente el momento, pero hubo un momento cuando tuvo que tomar una decisión de entregar su vida y sacrificarse. Y decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es el nuevo nacimiento. Y estoy seguro que tú tienes, bueno, si tienes más de 20 o 30 o 40 personas, o 100 o 200, hay personas ahí que no nacieron de nuevo. Ellos son los que causan problemas. Y también los que nacieron de nuevo causan. Pero quiero decir que cuando hablamos de la comunidad del Mesías, de la congregación del Mesías, tenemos que tener el concepto de identificar algo espiritual, no físico, no doctrinal, sino de vida. La congregación del Mesías no se edifica sobre una doctrina, se edifica sobre una vida. La vida del resucitado, la vida de la resurrección. Esa es la base de la congregación del Mesías. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. ¿Quiénes son los edificadores? Según Shimon Kefa, vosotros gobernantes de Israel, vosotros sois los edificadores, vosotros rechazasteis la piedra. Dios la ha hecho la piedra principal del ángulo de un edificio que no lo vais a ver aquí en la tierra porque está en el cielo. Hashem puso esa piedra ahí arriba, ¿no lo ves? Lo resucitó y lo elevó por encima de toda creación. Y ahí está el templo. Hay muchos templos en las Escrituras. El más elevado es el Mesías resucitado, celestial, un templo celestial. La congregación del Mesías conforman el templo celestial. El que ha edificado una casa, que salga del ejército. ¿Ves? La congregación es un templo, es una casa. Pero no una casa física, es una casa espiritual. Isaías 8, 13 al 15, el Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquí habla incluso de Hashem. Hashem Tsebaot es una roca, es una piedra. Entonces Hashem mismo es piedra. El Hijo, Yeshua, es piedra, y Pedro es piedra. Y tú también eres piedra. Entonces, Yeshua está construyendo su congregación, o más vamos a decir, Hashem está construyendo su congregación sobre la piedra que es Yeshua. Y Yeshua está siguiendo la construcción y haciendo todo lo que hace el Padre, siguiendo con Pedro. Y todos los que son como Pedro. Los que experimentaron el nuevo nacimiento, como Pedro, que son parte del mismo edificio, que son sacados de la resurrección de Yeshua, de la creación del nuevo hombre. Ellos son la casa celestial. Ellos son la congregación del Mesías. Estas no son cosas nuevas, pero necesitamos profundizar tremendamente en estos conceptos, porque hay mucha confusión en este tiempo. Esto es una piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Israel va a tropezar sobre esta roca. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados y serán enlazados y apresados. Y tú vas a caer sobre él también. ¿Vas a negar que Yeshua sea el Mesías para agradar a tus hermanos judíos? Que Hashem ha querido por un tiempo cegar sus ojos para que no vean y luego quitará la venda. Algo que tú estás viendo, ¿vas a negar? Algo que Hashem reveló a tu vida, ¿lo vas a negar?
para agradar a los hombres, para bajar de nivel, para ser parte de un pueblo en la tierra cuando ya eres parte de un pueblo del cielo. ¿Qué prioridades tienes? ¿Lo mortal o lo inmortal? ¿Qué es lo más importante? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿Qué es? ¿Dónde construyes? ¿En lo visible o en lo invisible? Isaías 28, 16 dice, por tanto, así dice el eterno Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión. ¿Qué Sión? El Sión celestial. Hay un Sión en la tierra y un Sión celestial. En Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado o avergonzado. Yeshua fue puesto en el cielo, en Sión celestial. ¿Te acuerdas de Daniel? La piedra que fue cortada sin ayudante de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. ¿De dónde viene la piedra? ¡Del cielo! Y esa piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. En los días de esos reyes, Daniel 2:44, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, bendito sea su nombre. Aquí están los eternos. Aquí está la congregación del Mesías, manifestada en el mundo físico, pero no viene de aquí, viene de arriba. El segundo hombre es del cielo. Y este reino no será entregado a otro pueblo. ¿Qué pueblo? Otro pueblo. Entonces, ¿qué pueblo es? Es Israel. Acuérdate del Midrash que leímos al principio, que Hashem le preguntó a Mashiach, le hizo un contrato. ¿Quieres sufrir todo eso? Si no se puede perder, si no se pierde ni un alma de Israel desde Adán, ¿te das cuenta? Adán también es parte de Israel, del Israel de Mashiach, el Israel de Dios. No solamente el Israel que nació en Sinaí, que es una expresión física de un pueblo físico, que es un vaso físico de algo muy precioso espiritual. Y de este vaso Hashem crea también lo espiritual. Hay una conexión. No son dos cosas separadas. Una depende de la otra. Entonces, aquí estamos hablando de un reino celestial que viene a tomar control en este mundo y destruir los reinos políticos que han gobernado aquí durante miles de años. Si tú naciste de nuevo, eres parte de ese reino. Bendito. Tú, si quieres decir aleluya, no pasa nada. Zacarías 3, 8 y 9. Escucha ahora a Yehoshua, Josué, sumo sacerdote. Tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí yo voy a traer a mi siervo, el renuevo. Aquí hablamos de una plantación. Acuérdate que esos tres conceptos están hablando de la congregación del Mesías. Casa, árbol o viña o algún tipo de plantación, planta o plantación, o mujer, las tres cosas. Renuevo es algo que sale de una planta, ¿no? Porque he aquí la piedra, mira otra vez piedra, que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra, habla de Mashiach, hay 7 ojos. He aquí yo grabaré una inscripción en ella, declara el Eterno de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Muchas cosas preciosas en esta profecía. Zacarías 4, 6, 7. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Eterno a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Eterno de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones, gracia, gracia a ella. Hechos 4, 8 al 12. Entonces Pedro, ¿quién? Pedro,
Entonces Piedra, lleno del espíritu de santidad, le dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis o colgasteis en un madero, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Yeshua es la piedra. Mira lo que dice Pedro. Este Yeshua es la piedra desechada por vosotros, los constructores. Él está citando el Salmo 118. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vosotros, los gobernantes ancianos del pueblo de Israel, sois los constructores, y vosotros rechazasteis la piedra principal, pero que ha venido a ser la piedra angular. ¿Dónde? En el cielo, en el templo celestial. Y en ningún otro hay salvación para llegar a ser parte de ese ser eterno, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si hablamos ahora de Pedro como roca, vamos a ver algunos textos. Hasta ahora hemos visto textos que muestran que Hashem y Hashem y Mashiach son la roca. Pero ahora vamos a ver que Pedro también es la roca. En primera de Pedro, he puesto Pedro en rojo para mostrar que este impacto de las palabras de Yeshua sobre Pedro se refleja en sus cartas y en sus prédicas, en Hechos, como hemos visto ahora en su carta. Esto estaba vivo para toda la vida, el resto de la vida de Pedro, lo que Yeshua había hablado. Sí, él está hablando de piedras todo el tiempo. Primera de Pedro 2, 4 al 10, y viniendo a él como a una piedra viva. Él está reconociendo que Yeshua es la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas. Mira, aquí está la respuesta al problema de Mateo. Pedro lo explica aquí. Él es la piedra, vosotros también son piedras. Él es la principal, nosotros somos parte del mismo edificio, pero él es el ángulo. Hay dos piedras que son las más importantes en un edificio antiguo: la piedra del ángulo y la cabeza de la ¿cómo se llama? Rosh Pinah, que está encima de la puerta. Y ahí tenemos una alusión a Mashiach en las dos cosas. Cuando aprendimos en la escuela, yo estudié ingeniería, y ahí aprendimos a construir paredes con bloques, con piedras. Y nos enseñaron que había que colocar una piedra angular y desde esa piedra sacar las medidas para el resto del edificio. Y eso fue bien interesante aprender. La del ángulo, de la esquina, dirige todo lo que viene después. Se construye a base de ahí. Además, antiguamente sacaban esa piedra un poquito más para poder, para guiarse, pero también para ver el tamaño, para poder construir piedras similares. Y por eso, como salía un poquito de la pared, si caminabas cerca de ahí podías caer, porque era una piedra de tropiezo. Ahí están todas este vocabulario sale de ese tipo de construcción. También si haces un arco de puerta con piedras que descansan y en medio hay una que sostiene todo el arco de la puerta. Esa también es muy, muy importante. Es Rosh Pinah, se llama. Sí, que tiene una figura como una cuña. Ahora, Pedro sigue hablando aquí. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Mira, no está hablando de nada terrenal.
Está hablando de cosas espirituales, piedras vivas. ¿Dónde has visto piedras vivas? Caminando. ¿Y aquí casa de descendencia espiritual? Casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, los que confiáis, los que habéis sacrificado vuestras almas, diciendo: yo muero de mí mismo y yo quiero vivir para ti. Me sacrifico, tomo mi vida. Eso es creer. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo, roca de escándalo, porque caen sobre ella. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido. Mira aquí. Ahora Pedro, su carta está dedicada a las tribus, las 12 tribus. Lo dice en primera de Pedro 1:1 y 2, los primeros versículos. Y él fue el apóstol, el shaliach de la circuncisión. Pero él no se limita a los judíos solamente, sino está pensando también en esas tribus que estaban ahí en ese tiempo medio identificadas. Y él escribe a esas tribus, a las tribus que están en la diáspora, a las 12 tribus, así lo dice literalmente. O sea, la visión de Pedro era alcanzar a todo Israel, al Israel físico, con el mensaje de la resurrección del Mesías, para la salvación de los de la circuncisión y sus descendientes, que muchos de ellos habían perdido también su identidad, pero eran descendientes de las tribus. Ahora él está usando la misma terminología como en Éxodo 19 y 20, cuando Hashem se presenta en Sinaí y dice: vosotros seréis mi pueblo escogido, mi real sacerdocio. Y ahora está hablando de lo mismo, pero en otra dimensión. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Eso no lo puedes decir a los judíos, pero sí lo puedes decir a la casa de Israel, a las tribus que Hashem dijo: vosotros no sois mi pueblo. Son las mismas palabras del profeta Hosea que Pedro está citando, dedicadas a la casa de Efraín, la casa del norte, las 10 tribus que perdieron su derecho del pacto, fueron despedidos, divorcio, ya no son pueblo, solamente la casa de Judá. Vosotros no sois, por eso Pedro está ahora retomando en Mashiach esas tribus. Vosotros no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y por supuesto, en su extensión de la gracia de Hashem, incluye también a los gentiles. Efesios 2, ¿ves? ¿O dijiste tú 1? Está aquí, ¿no? Mira aquí, 11 al 22. Efesios 2, 11 al 22. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, ahora Rabí Shaul está hablando a los gentiles, no a las tribus perdidas, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, es una añadidura de los traductores,
De ambos hizo uno, es decir, de judíos y no judíos, judíos y gentiles. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. El nuevo hombre es del cielo. El judío es de la tierra. El gentil es de la tierra. El nuevo hombre es del cielo. Son tres tipos de personas. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio del madero, habiendo dado muerte en ella o en él a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros los gentiles, que estabais lejos, y paz a los judíos que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Ves aquí? El que está lejos, el que está cerca, pero no está dentro. Pero los dos pueden entrar dentro. Tenemos un triángulo, uno al lado, otro al lado y el pico arriba. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, vosotros los gentiles. Pero no está hablando del Israel terrenal, no está hablando de Jacob, no está hablando del pueblo judío, está hablando de algo celestial, está hablando del Israel celestial, el Israel de Dios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos con los santos, es decir, los judíos que creen, que son de Dios, que son nacidos en Mashiach, y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es el fundamento de la congregación. Siendo el Mesías Yeshua mismo la piedra angular, algo celestial, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, cuando hablamos de edificio, estamos hablando de templo. Lo que dijo Jacob, sobre esta piedra yo construiré la casa de Dios. Esta piedra será casa de Dios. Templo. ¿Cuál es la función de un templo? Mantener la presencia divina. Ser un vaso, un cli para la luz del invisible. Que el invisible pueda morar dentro de nosotros. Es el propósito de un templo celestial. Y el que también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Revelación 21, 9 al 14. Israel y los apóstoles, o shlichim del Cordero, en la ciudad que es llamada novia. Y vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas. Y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Este es el tercer concepto que vimos en Dvarim, en el ejército de Israel, que los 3 que fueron sacados, ¿cuáles fueron? Edificado casa, plantado viña, y el que tenía una mujer desposada. Los 3 son la congregación del Mesías. Aquí tenemos la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa. Aquí tenemos ciudad como extensión de la palabra templo o de casa. Ciudad es una casa en multiplicación. O sea, tienes que mirar la palabra profética, la puedes mirar con un foco pequeño o un foco grande. No tengas problema con eso, que lo puedes mirar desde diferentes zoom, como 25% a 3000%, ¿no? Lo ves muy de cerca y muy de lejos. Así habla la palabra profética. O sea, una ciudad también es una casa. Es lo mismo, el mismo concepto. Y es también una esposa. Una casa es una mujer en la Escritura. La Torah habla de casa como mujer a veces. Volved a vuestras casas significa volved a vuestras mujeres. Casa es mujer. Pero casa también es familia. Casa también son hijos. Casa también es el edificio.
Entonces, ten una mente abierta cuando lees las Escrituras. También tienes razón, también. Tenía la gloria. No, vamos a ver. Y me llevó en el Espíritu a un gran monte y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esa es la piedra que vio Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. ¿Ves aquí otra vez piedra? Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, el Israel celestial. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Mesías o del Cordero. Ellos son el fundamento. ¿Por qué? ¿No es Abraham, Isaac y Jacob? Está hablando del nuevo nacimiento. Los primeros que experimentaron, según yo entiendo, quizás estoy equivocado, el nuevo nacimiento, fueron los que Yeshua sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu. Lo mismo que hizo Hashem con la estatua de barro que había hecho en Edén, el huerto del Edén. Y sopló, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Ahora Yeshua, en la resurrección, sopla sobre ellos, y ellos se convierten en el ser inmortal. La nueva creación, el nuevo nacimiento. Resultado de la resurrección, lo dice Pedro también. Entonces, parece ser que en este edificio celestial, por ser los apóstoles, los shlichim, los emisarios, los representantes del Cordero, del Mesías, del resucitado, el Cordero que fue sacrificado, ellos son el fundamento porque ellos son testigos de su resurrección. Lo fuerte de ellos es la resurrección de Yeshua. Y ese testimonio es la base de la congregación celestial. Por supuesto está Abraham ahí, él lo dice: ellos se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Claro que sí. Pero ahora estamos hablando del fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El testimonio de la resurrección de Yeshua. Porque acuérdate que los 12 recibieron esa misión de ser testigos de la resurrección, nada más. Antes de su muerte, ellos tenían un papel un poco diferente, lo cual lo vamos a ver cuando hablamos de apóstoles. Pero después de la resurrección, su única misión en la vida fue dar testimonio de la resurrección de Yeshua, y ese es el fundamento de la congregación del Mesías. Hebreos 12, 18 al 28. Porque no os habéis acercado a un monte que puede ser tocado, que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas. ¿A qué se refiere? A Sinaí. Ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de shofar, debe ser, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Porque no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moshe dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, versículo 22, os habéis acercado al monte Sión. ¿Qué monte Sión? ¿El de Jerusalén? ¿De aquí abajo? No, el de arriba. Y a la ciudad de Dios vivo, del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles. ¿A quién está escribiendo aquí la carta a los hebreos? A judíos, que son miembros de la comunidad de Jacob, pero también son miembros de la comunidad de Mashiach celestial. En su hombre mortal son Israel terrenal, en su hombre inmortal son Israel celestial. Os habéis acercado a la asamblea general y congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido, diciendo una vez más, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibiremos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Terminemos ahí con 1 Corintios 10:32 y un par de textos más. Es un tema bien interesante. Aquí tenemos en un versículo el resumen de lo que estamos hablando. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la congregación de Dios. Pregunto, ¿los judíos no son congregación de Dios? ¿Los griegos no son congregación de Dios? Depende. Aquí hay mentes abiertas. Algunos piensan, no, los griegos no. Bueno, ¿a qué se refiere? Según el Tanaj, según la Torá, los judíos son la congregación de Dios, pero no en el nivel de inmortales. En el nivel de mortales son la congregación de Dios. Y aquí tenemos dos categorías, los judíos y los no judíos. Griegos se refiere aquí a los no judíos. En el texto arameo dice arameos, en la Pesita. No seáis motivo de tropiezo ni para judíos ni para arameos, o sea, goim, gentiles. Pero aquí tenemos una tercera categoría que ni es judío ni griego, o quizás es también de judíos y también de griegos. Aquí tenemos un triángulo, ¿lo ves? El judío en una base, en una esquina, los griegos o los gentiles en la otra esquina, y el pico del triángulo en el cielo. Hay judíos que están en los dos. Hay gentiles que están en los dos. Hay judíos que no están en el cielo. Hay gentiles que no están en el cielo. Pero los que están en el cielo o son judíos o son gentiles. Pero no, cuando están en el cielo, no se identifican ni como judíos ni como gentiles. Por eso Rabbi Shaul dice, no hay judío ni griego. Porque la identidad ahí es hijo de Dios. Hijos de Dios. Congregación de Dios. La comunidad del Mesías. La comunidad del Mesías se divide en dos categorías. Una es la congregación universal y la otra es la congregación local, o más bien como podríamos expresarlo de esta forma. Todos los que nacieron de nuevo son parte de la congregación del Mesías invisible en los cielos. Todos los que se reúnen en un lugar que son parte de esa congregación universal, ellos son una congregación local. Se reúnen con sus cuerpos mortales. No se reúnen por grupos de internet. No es una comunidad. No es una congregación local. No podemos formar congregaciones en el sentido de la palabra de grupos de WhatsApp o de internet. Tenemos dos expresiones o dos identificaciones de la comunidad, no sé cómo decirlo. La universal y la local. La universal tiene que reflejarse de manera física en el mundo local, en el mundo físico.
Acuérdate que somos dos al mismo tiempo. Este cuerpo, este vaso que tenemos, el cuerpo físico, todavía es mortal, va a ser transformado, pero en este cuerpo físico está el tesoro de la vida eterna. Si pudiéramos abrir las camisas, que yo tengo aquí una cosa debajo, que no te preocupes. Podríamos ver vamos a decir que podríamos abrir nuestros cuerpos físicos, no como el médico lo hace, sino de manera quitar lo físico y revelar lo que hay espiritual dentro de nosotros. ¿Qué saldría? No el tzitzit que lo veis por aquí, sino una luz tan poderosa que llenaría toda esa habitación, una pequeña chispa de la luz que hay en cada uno de nosotros. Lo que hay dentro de ti es tan sumamente poderoso. Este tesoro lo tenemos en vasos de barro, pero este vaso de barro se va a transformar. Hashem, como se echó a perder en su mano, va a hacer otro que podrá resistir esa luz que va a contener, que nosotros lo tenemos dentro pero bien escondido. Hashem lo va a revelar un día. Cuando Yeshua venga, se va a manifestar. Ahora, la congregación local es necesaria. Es necesario que nos reunamos de forma local, en las casas, en las ciudades, en los pueblos, y expresemos de forma física, de alguna manera, en cierto nivel, esa gloria que somos en el mundo celestial. Aquí tenéis muchos textos que hablan de una congregación universal y otros muchos que hablan de la expresión de la congregación universal en congregaciones locales. Hechos 9:31 es un ejemplo. Entre tanto, la congregación gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu de santidad, según seguía creciendo. Ahí he puesto arriba Efesios 1:22, 3:10, 21, 5:24, 25, Filipenses 3:6, Colosenses 1:18 y 24. Todos estos hablan de la congregación universal, que Yeshua se entregó por su congregación para purificarla. Ahí habla de general, desde Adán hasta el último que va a pisar esta tierra. Algunos no tienen cuerpos físicos, están ya en otro nivel, en el cielo, pero todos son parte de la misma comunidad del Mesías, por la cual Él murió para rescatar eternamente. Pero Romanos 16:5 dice, saluda también a la congregación que está en su casa. Una congregación local. La congregación local es la expresión física de la comunidad universal espiritual de Mashiach, solamente de personas que nacieron del Espíritu. Solamente. Solo los que tienen el Espíritu de Mashiach pueden expresar la congregación de Mashiach de forma local. Los demás son amigos, simpatizantes, estamos esperando que ellos también tengan la misma experiencia, que nazcan de nuevo, y que no se engañen pensando que todo está bien cuando no todo está bien. Y que Hashem abra sus ojos para ver la gloria que tenemos dentro. Y cuanto más nos amemos unos a otros, cuanto más expresemos la vida nueva que tenemos en el Mesías, más van a ver la gloria. Y van a querer lo que nosotros tenemos. Y van a querer ser parte de la misma familia celestial. Y sacrificar su vida. Porque no hay otra forma de entrar que morir. No hay otra forma. El sacrificio. Yeshua es el camino. Hay que seguirle. Gracias.